El Bosco y el Dalai Lama. Tomo agua que me atraganté. Ya estamos. Bueno, yo cada tanto hago alguna columna sobre un tema que me interesa muchísimo y que es inagotable porque recién se están conociendo o confirmando la ciencia está confirmando algunas sospechas sobre la empatía animal, que me parece que es un temazo, ¿no? Y esto fue un artículo que salió en el New York Times y después Jonathan Franceval, perdón. Ese es otro de mis favoritos, Franzen, pero no es biólogo. Franceval, que es el biólogo que estudia los primates, pero no solo los primates, acá habla también de otras especies, de aves, de cuervos, por ejemplo. Lo incorporó en uno de sus libros y cuenta que él, de Val, nació en Den Bosch, que es en la ciudad holandesa de la que tomó su nombre Hieronymus Bosch, que todos conocemos como el Bosco, y no casualmente ha sido castellanizado su nombre porque precisamente hasta el siglo XVI, en esa parte, el otro día Mariano decía que ahora se dice Países Bajos. No sé qué pasó, si pasó algo nuevo, pero cuando De Waal escribió este libro, explicaba que él es de la parte del sur, es decir, de los que se siguen llamando a sí mismos habitantes de los Países Bajos, a diferencia del norte, que se llaman holandeses. Todos hablan la misma lengua, la diferencia está en que el norte, lo que sería Holanda, fue calvinista, se convirtió al calvinismo, y el sur, los Países Bajos, siguió siendo católico, porque hasta el siglo XVI estuvieron bajo la colonización, sí, era una colonización española. Estaba el duque de Alba en la época del Bosco. Y lo que hizo el duque de Alba, dominando esa parte de Holanda, que era la parte de del flamenco, de los flamencos, ¿no? De Flandes, fue afanarse el tríptico de El Jardín de las Delicias, que es la obra más conocida de Hieronymus Bosch. Se le regaló a su hijo y el hijo se lo llevó a España, y actualmente está en el Museo del Prado, está totalmente digitalizado, El Jardín de las Delicias. Cualquiera puede entrar porque ahora voy a hablar un poquito de lo que opina, perdón, es la humedad también que me empeora esto, que yo lo tengo medio ya mal. Él analiza un poco El Jardín de las Delicias, que es la obra más conocida del Bosco, que es un tríptico, es decir, tiene una parte central y dos partes laterales. Y el que lo quiera ver, el que lo quiera repasar, este cuadro, esta obra, que es magnífica, que está llena de criaturas extrañas y que ahora vamos a describir un par de cosas, fue una base de inspiración para gente como Dalí, porque crecieron viéndolo en España. Era una de las obras más fascinantes para los surrealistas, los dadaístas y todas esas escuelas, porque realmente es muy moderno. Y surge de la Edad Media. Lo que dice De Waal sobre el Jardín de las Delicias es que, bueno, en los tres paneles aparecen figuras. Es un poco orgiástico, ¿no? Porque aparecen figuras desnudas retosando, de A2, de A4, de A5. Y él dice que es un tributo a la inocencia paradisíaca. Hubo muchas interpretaciones, sobre todo en su época, en la Edad Media, que lo condenaron a Bosch, porque lo tomaron no como un tributo a la inocencia paradisíaca, sino como
como la representación del pecado. No había nada de inocencia, no veían nada las mentes de la Inquisición. Pensemos que cuando el duque de Alba era el que tenía el poder en esa zona de Holanda, fue la época de la Inquisición. Es decir, era una iglesia católica dura, muy dura, la que gobernó hasta entrado el siglo XVI esa parte de ese país. Y lo que dice Deval es que el Jardín de las Delicias en el panel central muestra una humanidad libre de pecado, no es condenatoria del pecado, los muestra alegres, es como el mundo antes de la caída, dice. No hay ninguna caída de ninguna clase. Y además agrega, para un primatólogo como yo, la desnudez, las alusiones al sexo y a la fertilidad, la abundancia de aves y frutos, que es lo que se ve, el tríptico está pletórico de la abundancia, de las uvas, de la manzana, de todo mezclado con gente disfrutando de sus cuerpos o de los cuerpos de los demás. No es, decía Deval, para un biólogo como él, no es, digamos, no se escandalizan los biólogos porque están acostumbrados a ver cópulas de todo tipo a toda hora y animales desnudos, digamos. No tienen ropa, no se visten los animales. Entonces, eso es muy interesante, la mirada del biólogo sobre ese cuadro central. Lo que añade, que ya le va agregando más interés, es que en el panel de la derecha de ese tríptico histórico y genial, aparece lo que él lee como una crítica a los monjes y a las monjas. Digamos, era un artista que vivió en una época de una Inquisición que además, por ser de origen religioso, era una Inquisición religiosa, católica, trataba de evitar el derramamiento de sangre, entonces llevaron a cabo una especie de refinamiento siniestro de las torturas que se les hacían a quienes eran sospechados de ser herejes o de hacer brujería, o de creer en otras, o de no creer en lo que era obligatorio creer. Deval se fija, dice que al Bosco no le gustaba el clero, no le gustaba la avaricia del clero, y hay un detalle que es un hombre que se resiste a firmar la cesión de su fortuna a una cerda que está vestida de monja. Eso es uno de los motivos más llamativos de uno de los paneles de El Jardín de las Delicias. Ahora, parte de ya que nació en el mismo pueblo y que creció viendo, en realidad escuchando y viendo reproducciones del Jardín de las Delicias, porque los habitantes de los Países Bajos no olvidan que ese tríptico fue expoliado, fue robado, y que está en el Prado y que España debería devolverlo a su lugar de origen, que son los Países Bajos. Nunca fue devuelto. Lo digitalizaron, lo tienen como uno de los objetos más preciados del Prado, pero en realidad fue producto de la colonización española de Holanda. Pero ¿a dónde va Deval con esta descripción del Jardín de las Delicias? Al tema de la religión, que le interesa mucho, porque él tiene una premisa que a mí me parece muy interesante, y dice, que la dice en otros libros, pero dice, porque es muy insistente con el tema de unir ciencia y religión y de intercambiar conceptos, dice que le parece mucho más interesante entender por qué la gente necesita la religión que atacar a la religión. Y esto no tiene que ver con el reino y con lo que se está hablando ahora de los evangelistas y todo esto, sino con una cosa mucho más antigua y más amplia, y que yo lo veo reflejado en otros fenómenos políticos, como por ejemplo, mucha gente que no cree, que se dice atea, que además sigue juzgando, y con razón,
las barbaridades que hizo la Iglesia Católica. Escuchábamos hoy al principio de la mañana que el Papa había dicho que la Iglesia Católica había sido muy hipócrita, ¿no? Bueno, lo que es raro es escuchar un Papa decir que la Iglesia Católica siempre fue muy hipócrita e hicieron barbaridades en América Latina y en todas partes. Pero lo cierto, más allá de cómo sea la Iglesia Católica, de cómo sea, él acaba de hablar del budismo, que no tiene nada que ver, pero de todas maneras hay algo en común. Lo que dice Deval es que él llega a la conclusión, después de haber hablado con gente de diferentes credos y con un espíritu científico, no con un espíritu de estar buscando respuestas personales, que él sostiene que las religiones aparecieron en el mundo, todas las religiones aparecieron en el mundo como una forma de dar una respuesta a la angustia por la finitud, a qué pasa después de la muerte. Con lo que está en desacuerdo, y este es el gran tema de polémica que da para mucho, él tiene varios libros escritos sobre esto, es sobre los que creen que las religiones existen para decirnos qué está bien y qué está mal. Porque una cosa es decir, después de la muerte hay algo que se llama cielo, purgatorio, qué sé yo, de los católicos, por ejemplo. O después de la muerte hay un viaje por diferentes bardos y después se produce la reencarnación, como dicen los budistas. O cada religión tiene una respuesta distinta a qué pasa después de la muerte, pero efectivamente todas tienen una respuesta a la muerte. Y hay una cosa muy distinta a eso, es ubicarlas en un lugar de donde provienen nuestras ideas de la bondad o de la maldad. Esto, lo que sostiene Deval, es que es previo. Hasta el Papa Francisco lo ha dicho en alguno de sus discursos, ¿no? Que la idea de cómo pararse frente al otro con empatía, con piedad, con compasión. El budismo habla mucho sobre todo del sentimiento de compasión, no habla de empatía, habla de compasión, que es una manera de acompañar, la pasión que acompaña, es decir, si vos sufrís, yo sufro con vos, es otra forma de decir empatía, ¿no? No, por ejemplo, acá hay algo que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque a lo largo del tiempo se ha desvirtuado mucho esta idea de para qué, o no se ha hecho demasiado la pregunta de para qué sirven las religiones, por qué surgieron las religiones, por qué prácticamente no hubo un solo pueblo que no haya adherido a alguna deidad, ni pueblos originarios, ni... Lo que pasa es que los pueblos originarios tienen religiones que remiten siempre a la naturaleza. En Occidente podríamos haber seguido Spinoza, la línea de Spinoza o de Nietzsche, y haber seguido por ahí, y tendríamos muchas más coincidencias con los pueblos originarios. Nietzsche decía: yo no creo en un Dios que no sabe bailar, por ejemplo. Lo que cita Deval en ese artículo es a uno de los hermanos Karamazov, Dostoyevsky, que dice: si no hay Dios, todo está permitido, que es la vieja concepción de las religiones. Deval dice que no. Deval dice que no, porque precisamente no es Dios, ni Buda, ni ninguna deidad de ninguna religión la que tiene que venir a decir lo que está bien y lo que está mal. Y dice esto que a mí me parece muy interesante, esto es textual: me inquietan las personas cuyo sistema de creencias es lo único que se interpone entre ellas y un comportamiento repulsivo. ¿Por qué no presuponer que nuestra humanidad y también el autocontrol necesario para una sociedad soportable es algo que llevamos incorporado? ¿Alguien cree realmente que nuestros ancestros carecían de normas sociales antes de que hubiera religiones? Y cuando habla de nuestros ancestros se refiere a los primates, a los monos. Los seres humanos deben haberse preocupado por el funcionamiento de sus comunidades mucho antes de que surgieran las religiones actuales, que solo tienen un par de milenios de antigüedad. Esta escala temporal, 2000 años,
de antigüedad no impresiona a ningún biólogo, porque están estudiando especies que tienen 300.000 años, 1.000.000 de años sobre la Tierra, y las religiones en realidad también son un producto bastante nuevo. Él describe también ahí una reunión que tuvo en una universidad con el Dalai Lama, y cuenta la preocupación que tenía el Dalai Lama. El budismo sostiene que el mundo está ubicado sobre una tortuga. Esa es parte de la visión, de la cosmovisión del budismo. Entonces, el Dalai Lama, sabiendo que él era biólogo, le preguntaba por las tortugas y por la empatía de las tortugas. Y Deval cuenta que le tuvo que decir que lamentablemente las tortugas se preocupan mucho por dónde poner los huevos, pero después que ponen los huevos, se van. Y cuando los huevos se rompen y las crías nacen, no conocen a sus madres, pues las tortugas no vuelven a ver a sus... No existe el vínculo filial solamente existe en los mamíferos, donde hay contacto y donde hay necesidad de cuidado. Y esto es lo que desarrolla un poco más extensivamente, y no lo vamos a lograr desarrollar hoy. La empatía requiere la conciencia del otro y la sensibilidad a las necesidades ajenas. Sin embargo, y con esto termino, no habla solo de los monos, sino que también cuenta que de visita en Austria, en los lugares de trabajo de Lorenz, que hacía experimentos con aves, comprobó que, por ejemplo, los cuervos o los gansos, cuando tienen una pareja, suelen tener parejas amistosas o sentimentales, y que si ven que esa pareja amistosa o sentimental entra en pelea con otro, Lorenz les había puesto aparatitos para medir el ritmo cardíaco, tanto a cuervos como a gansos. Cuando ven que su pareja o su amigo está en peligro, se les aceleran los latidos cardíacos. Es decir, que eso da cuenta de una especie de ansiedad que, así empieza la empatía. Es estar pendiente de lo que le pasa al otro, no son indiferentes. Y estamos hablando de gansos y de cuervos, no estamos hablando de primates. Con lo cual, prácticamente la columna me alcanzó para plantear el tema, que lo podemos seguir otro día, pero que tiene que ver con, por un lado, las religiones no son las que nos dicen que está bien y que está mal, porque lo sabemos desde antes, porque lo tenemos incorporado en nuestro ADN. Y por otro lado, la compasión, que no depende de nuestras creencias, es lo que, si le vamos a poner a lo humano algún valor por encima de lo animal, es básicamente la cuenta pendiente, lo que tenemos que desarrollar, porque hasta ahora no hemos demostrado ser una especie demasiado compasiva.